Muy buenas tardes, apreciados colegas contadores públicos, empresarios y público en general. Mi nombre es Pedro Amaro. Estamos trayendo nuevamente hoy un video de cortesía de la firma Amaro Franco y Asociados, haciendo publicaciones en función de las normas internacionales de auditoría. El tema de hoy trata sobre la NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante conocimiento de la entidad y su entorno. Estamos en Ciudad Guayana, agosto 2018. Vamos a iniciar con la presentación. Bien, la normativa aplicable en Venezuela, las normas internacionales de auditoría y control de calidad, específicamente la edición 2013, volumen 1. En ella, esta edición está en español, es la traducción que tenemos en español vigente en Venezuela, y en ella conlleva un número de series de normas internacionales de auditoría que el contador público debe en su conjunto emplearlas para robustecer el juicio profesional y tener las mejores prácticas de auditoría. En el tema de hoy, la NIA 315 está ubicada en las series 300, denominadas evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos evaluados. En la NIA 315, prácticamente el tema de la NIA 315 su rango de acción se va a aplicar en la primera etapa de la auditoría, que es la etapa de diagnóstico. El objetivo del auditor en esta norma internacional es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones. En la NIA 315 hay un conjunto de definiciones donde una de ellas que se entiende por afirmaciones. Afirmaciones tienen que ver con las manifestaciones explícitas o no que realiza la dirección, que es el responsable de emitir los estados financieros. Y estas afirmaciones tienen que ver con transacciones u operaciones, saldos contables y revelaciones que están contenidas en los estados financieros. Igualmente, el objetivo es cómo esto se va a lograr a través del conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno. Esta es la fase, como repito, la fase de diagnóstico. Esta es la fase que nos permite a nosotros, como esta auditoría basada en normas internacionales de auditoría, tiene que ver con auditorías basadas en riesgo que se hacen a los estados financieros. Entonces, nosotros en esta etapa identificamos y valoramos los riesgos que detectamos, y esto lo hacemos conociendo la entidad y su entorno, conociendo toda la información, la naturaleza a nivel sectorial, los análisis que podemos estar haciendo de tendencias, comparaciones con empresas similares. Si es una auditoría inicial, tiene unas consideraciones diferentes a las recurrentes. Hay que tomar en cuenta todas las informaciones que nos ayuden a nosotros identificar al cliente, conocer al cliente, para valorar los riesgos y sobre los riesgos posteriormente realizar unas respuestas al auditor, que en base a otras guías, en la cual podamos emitir el memorándum de planificación, podamos realizar la estrategia global, podamos saber cuáles son las áreas de riesgo significativo. La finalidad es proporcionar una base para el diseño e implementación de las respuestas a los riesgos valorados de error material. Nosotros identificamos y valoramos los riesgos y luego realizamos con la NIA 330 una respuesta a esos riesgos identificados y valorados. Entonces, más o menos, el contexto es que nos va a servir de base para la planificación y poder saber cuáles, dependiendo de los riesgos significativos, cuáles son el enfoque de la auditoría que vamos a estar tomando. Dentro de las definiciones se encuentra una que tiene en esta norma una importancia notable, que es el control interno. Identificamos y valoramos los riesgos conociendo la entidad y su entorno, pero tenemos que conocer las políticas internas de la empresa, cómo la empresa hace para poder
lograr sus objetivos, qué políticas, qué normas tiene, y si el gobierno corporativo hace todo el seguimiento a través de todo el personal involucrado de la entidad. Entonces, en las definiciones de las normas internacionales de auditoría, el control interno tiene un papel fundamental. La norma lo define como el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad. ¿Para qué? Para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad. Recordemos que el control interno busca ese cuidado de los activos, de la custodia de los activos, y que se den las políticas o normas internas suficientes para lograr los objetivos de la entidad. El auditor, al momento de conocer el control interno, debe procurar que la información que llegue tenga 3 características esenciales. 1, la fiabilidad de la información financiera. 2, la eficacia y eficiencia de las operaciones. Y 3, el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Cuando la norma habla de controles, se refiere también a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno. Entonces, la norma 315, NIA 315, también da a conocer cuáles son esos componentes del control interno. Dentro de los requerimientos de la norma, tenemos los procedimientos de valoración de riesgo, incluirán los siguientes procedimientos generales. Indagaciones ante la dirección, si existe una función de auditoría interna o contraloría o auditor interno de la entidad, también indagar sobre todos los riesgos que pueden estar en la empresa, todos los riesgos de incorrección material, posibles riesgos de incorrección material. También indagar ante otras personas de la entidad que a juicio del auditor puedan disponer de la información que pueda facilitar la identificación de los riesgos. Procedimientos analíticos que incluyen información financiera, tomar análisis de información financiera y no financiera, identificando tendencias, ratios, cantidades inusuales o inesperadas, comparaciones también con empresas del mismo ramo de la entidad que estemos auditando, observación e inspección, operaciones, documentos y manuales, informes de gestión, actas de reuniones de administración, locales e instalaciones. El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido el control interno, tiene 4 elementos fundamentales que nosotros debemos conocer, entre los cuales tenemos la entidad y su entorno como principal punto. Luego, como segundo punto, tenemos el control interno de la entidad. Tercer punto, la naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes. Y cuarto punto, componentes del control interno. Esto es lo que vamos a estar prácticamente hablando en este video. Entonces tenemos como primer punto el conocimiento de la entidad y su entorno, la entidad y su entorno, conocerla. Y eso va a depender de unos factores que son relevantes y que el auditor debe considerarlos y hacerse ciertas preguntas, indagar, preparar su lista de chequeo. Por ejemplo, para los factores relevantes relativos a factores sectoriales, estos incluyen las condiciones relativas al sector, tales como el entorno competitivo, las relaciones con proveedores y clientes y los avances tecnológicos. Algunas consideraciones que tiene que tener el auditor o conocer es el mercado y la competencia, incluida la demanda, la capacidad y la competencia de precios. La tecnología productiva relativa a los productos de la entidad, como es la actividad cíclica o estacional. No es lo mismo conocer los factores sectoriales de una empresa de licores, donde su actividad es cíclica de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, los puntos más altos de ventas son en diciembre o en vacaciones, pero en cambio una empresa, por ejemplo, de una librería, pudiera estar vendiendo útiles escolares solo, su época más fuerte sería en etapa preescolar, en etapa vacacional,
para iniciar los nuevos años escolares de los niños. Esto sería, dependiendo del sector, va a tener unas actividades cíclicas o gestacionales que nosotros debemos conocer, y dependiendo del volumen de la información, podríamos estar manejando pistas para conocer, identificar y valorar los riesgos. Y disponibilidad y costo de la energía. Recuerden que esta norma internacional es una norma que engloba las características comunes, las auditorías que se pueden estar practicando las empresas de características comunes en distintos países. Que hay países donde hay el gobierno, pues a nivel gubernamental, tiene una regulación a nivel de energía. Entonces, pudiéramos nosotros conocer si hay algún tipo de factores, los factores sectoriales, si el tipo de empresa le afecta o no, tiene algún tipo de riesgo de negocio en marcha en cuanto a la regulación de energía, por ejemplo. En cuanto a otros factores relevantes, como los normativos, tenemos que engloban el entorno normativo, el cual comprende, entre otros, el marco de información financiera aplicable y el control, el entorno legal y político. Entonces, hay dos principales grupos. El legal, que tiene que ver con la parte del Estado, que es el régimen fiscal y algunas políticas gubernamentales que pudieran estar afectando a la entidad, tales como política monetaria, incluidos los controles de cambio, incentivos financieros, políticas arancelarias, fuertes presiones tributarias que pudiesen tener en riesgo a la entidad por cualquier factor, un riesgo inherente o, por ejemplo, un riesgo a nivel de controles. Y también tenemos los principios contables. Debemos conocer, de acuerdo al sector, qué principios contables, cuál es el marco de información financiera aplicable al sector, y a nivel también legal, dependiendo del sector, qué regulación aplica. Por ejemplo, si estamos hablando de una cooperativa, tiene unas características diferentes a una comercializadora, a una compañía anónima normal, o sea, comercializadora. O si estamos hablando de un banco, de una entidad financiera de banca y seguros, tienen una regulación, una superintendencia. Todo esto tenemos que conocerlo. Incluso si no dominamos ese tipo de información de marco de información financiera aplicable, no podemos aceptar el trabajo, a menos que tengamos un experto del equipo auditor que pueda llenar las expectativas, cumplir los principios éticos. Continuando con la entidad y su entorno, la naturaleza de la entidad es muy importante, conocer sus operaciones, la estructura de gobierno, la estructura organizacional y la propiedad de la entidad. Los tipos de inversiones que la entidad realiza o tiene previsto realizar, incluidas las inversiones en entidades con cometido especial, debemos conocer el modo en que la entidad se estructura y la forma en que se financia. Dependiendo de este tipo de grandes grupos, 4 grandes grupos, la norma establece en los apartados A30 a la A34, que pertenecen a la guía de aplicación de la NIA 315, que está en las normas internacionales de auditoría y control de calidad tomo 1. Ahí podemos ver a más detalle cuáles son el tipo de indagaciones que podemos hacer en cuanto a las operaciones y en cuanto a los otros 3 grupos. Recomiendo que se estudie la norma 315 conjuntamente con la guía de aplicación, ya que esta norma es una de las más extensas de las NIAs, y en este video quise darles un pequeño resumen sobre la información. Por cuestiones de tiempo debo hacerlo de esa manera. Bien, continuando con la entidad del entorno, ahora vamos a conocer si son adecuadas o congruentes la selección y aplicación de las políticas contables por parte de la entidad. Nosotros tenemos que evaluar el efecto de las políticas contables significativas en áreas emergentes y controvertidas, para las que hay una falta de orientación, autorizadas o de consenso. Por ejemplo, una empresa que quiere presentar estados financieros a nivel internacional y nunca se adecuó bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, o las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera.
En Venezuela están aplicándose prácticamente para las pymes desde el año 2011. Supongamos que nunca se hizo una transición de las normas internacionales y esta empresa tiene una antigüedad mayor al año 2011. Estaríamos hablando, supongamos que fue una empresa del año 2007 y no hizo transición. Entonces, ahora hay que hacer la transición. Este proceso de la transición, la empresa cuenta con expertos en la dirección para hacer las mediciones, costo amortizado, valor razonable, o hizo los avalúos relativos. Hizo, su medición siempre fue al costo. Todo eso tenemos que manejar las políticas contables que utilizó para la depreciación, por ejemplo, o estimaciones, qué montos les dio a cada activo de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, qué vida útil les dio. Todo eso tenemos que evaluarlo. Los cambios de las políticas contables que han tenido, por ejemplo, en un año pudo haber cambiado su maquinaria, por ejemplo, una maquinaria bajo el método de línea recta cambió a depreciación por uso. Esto lo hizo de manera retrospectiva, como dice, por ejemplo, si estuviese aplicando un marco de información financiera aplicable con relación a las NIF para pymes. Entonces, todo esto tenemos que estarlo evaluando. Métodos utilizados para transacciones significativas, las NIF y disposiciones legales, si hay choques con lo que ellos han hecho y todo el patrón normativo y legal. ¿Son adecuadas y congruentes? Eso lo vamos a saber a través de una lista de chequeo, partidas por partidas. Los objetivos, estrategias y los riesgos del negocio relacionados. Para identificar y evaluar los riesgos en la entidad y su entorno, tenemos los siguientes puntos principales. Por ejemplo, desarrollos sectoriales. Si estamos hablando de desarrollo sectorial, un riesgo que pudiéramos estar identificando sería que la entidad no cuente con el personal o la especialización para hacer frente a los cambios de sector. Si estamos hablando de nuevos productos y servicios, el riesgo que pudiéramos estar identificando sería el aumento de las responsabilidades ligadas a los productos. O sea, yo voy a vender dentro de mi cartera, portafolio de productos, tengo unos nuevos productos. Estos nuevos productos son de garantía, son buenos productos. La empresa tiene el personal para masificar las ventas o para colocar la publicidad necesaria para masificar el producto, darle visibilidad y acción al producto a nivel de mercado. Esos son posibles riesgos que pudieran estar afectando los estados financieros. Expansión de negocio. Un riesgo puede ser que la demanda no haya sido estimada correctamente. Entonces la empresa se llenó de mucha mercancía, de muchas existencias y no hizo la evaluación de proyecto respectiva y queda con esa mercancía y posiblemente los estados financieros estén dando pérdidas y esto pudiera estar afectando también los estados financieros. O en su defecto, la empresa de repente puede haber caído en fraude, ya que la expansión de negocio no dio el resultado que tenía que dar y ellos de repente pudieran estar presentando sobrevaloración en los ingresos. Ese tipo de cosas debemos evaluarlas con la NIA 315. Nuevos requerimientos contables y normativos. Un riesgo podría ser implementación incompleta o incorrecta, o un alza en los costos, o vulnerabilidad jurídica. Requerimientos de financiación actuales y prospectivos. Un riesgo podría ser la pérdida de la financiación debido a la incapacidad de la entidad de cumplir requerimientos. Capitales muy bajos, pocas ganancias al año, pide préstamos en el banco, el banco le dice que le presta sobre su patrimonio neto es muy bajo, él necesita más financiación, los costos de honorarios profesionales de contadores, auditoría y otros trabajos relacionados de aseguramientos pudieran ser muy elevados para las expectativas que tiene la entidad de un posible préstamo. El préstamo pudiera ser muy bajo, la inversión no valdría la pena en honorario. Ese tipo de cosas debemos ver cómo actúa la entidad y si hay un riesgo inherente sobre ese punto.
La utilización de la tecnología de información, un riesgo que podría ser que los sistemas y procedimientos sean incompatibles. Eso puede llevar a riesgos de error. Pudieran ser un error no intencionado. Al trasladar una información de un sistema a otro, donde no hay vínculos en materia de módulos, por ejemplo, módulo de inventario, módulo de compra, módulo de tesorería, módulo de nómina o de personal. Estos módulos, si no tienen relación, si se lleva, por ejemplo, el inventario con un sistema ADO y nómina con un sistema SIGN, la información se sale de un reporte de SIGN manual, la persona tiene que transcribirlo al sistema ADO, supongamos, ADO para inventario, pero por ejemplo a un sistema Gala, de repente tiene SIGN para nómina, pero Gala tiene para la parte contable. Es posible que haya ahí un margen de error no intencionado y eso genere cierto riesgo, cierto impacto, que debemos identificarlo y valorarlo. 2. Segundo punto, tiene que ver con el conocimiento de la actividad de su entorno, tiene que ver con el control interno. Y el contador debe siempre tener un juicio profesional, ya que obtendrá, como auditor, obtendrá conocimiento del control interno que sea relevante, considerando individualmente o en combinación con otros controles. Si puede ser que la mayoría de los controles relevantes estén asociados a información financiera, pero parte de esa información que pudiéramos estar recogiendo la data pudiera no ser relevante. Entonces tenemos que prácticamente la manito, relevante, no relevante. ¿Okay? Esto debemos en equipo auditor, tenemos que prácticamente llegar a consensos para saber si es relevante o no. 3. Antes de terminar aquí con el punto 2, la NIA hace una 315 hace una consideración especial en el punto 2, control interno de la entidad, con relación a entidades de pequeñas dimensiones, donde establece que posiblemente los controles no se den de manera eficaz, ya que no está, hay riesgo por no tener esa segregación de funciones totalmente definida. Al ser pequeñas entidades, pudiéramos estar omitiendo ese tipo de controles a nivel de estructura. Sin embargo, hay un lado bueno y un lado malo de hacer auditorías a entidades pequeñas, que es el caso del director de la entidad o el gobierno corporativo o la persona. Normalmente estas pequeñas entidades pueden ser entidades familiares, entidades de 1 o 2 personas que trabajan y posiblemente es atendida por sus propios dueños. Cuando estos dueños piden auditoría, o dueños digo accionistas, me refiero al término accionista. Cuando estos accionistas, tenedores de acciones de una empresa, ellos ya tienen su propio negocio y quieren una auditoría, por ejemplo, puede ser para bancos, ellos van a solicitar la auditoría y uno igual tiene que hacer todo el proceso de las NIE, adaptado a la pequeña empresa. Sin embargo, pues, un punto bueno de estas pequeñas empresas es que cuando son atendidos por su propio socio, a pesar de que no tiene una estructura definida, es posible que haya un control más eficaz, ya que la persona está, a pesar de que no tiene la formalidad, la persona está encima, día a día con las operaciones. Pero también puede suceder que al ser atendido por su propio dueño o accionista, o el accionista tener solamente 1 o 2 personas que lo ayuden, puede ser que el accionista eluda los controles. Al no tener tan definidos, pudieran estar incluso en riesgo, la empresa pudiera tener un riesgo significativo debido a fraude. Bien, en el punto 3, naturaleza y la extensión del conocimiento de los controles relevantes, tenemos que la evaluación del diseño de un control implica la consideración de si el control es capaz de prevenir de modo eficaz o de detectar y corregir errores materiales. Recordemos que esto es recogiendo datos nosotros auditores, pero los controles lo está haciendo es la entidad. Nosotros en esta fase de la auditoría estamos recogiendo información de diagnóstico para poder planificar la auditoría. En esta etapa, nosotros tenemos que evaluar si la empresa tiene, identificar el tipo de control, la naturaleza del control que está haciendo la empresa y cuál es el alcance y extensión de esos controles que está haciendo, para ver si es capaz de cumplir con 3 elementos: prevenir, detectar y corregir los errores materiales que pudiesen estarse
pudieran estar impactando en los estados financieros por algún tipo de transacciones que el personal de la entidad pudiera estar, que es el que lleva la tenería del libro y otras operaciones, pudiera estar ayudando a este tipo de riesgo. En base a eso, las técnicas que pudiéramos estar nosotros apoyándonos para recoger esta información tendría que ser la indagación ante los empleados de la entidad, la observación de la aplicación de controles específicos, la inspección de informes y seguimiento de las transacciones a través del sistema de información relevante para los estados financieros. O sea, tenemos que apoyarnos con ciertas técnicas. Cuarto y última característica principal para reconocer e identificar la entidad y su entorno, incluido el control interno, es conocer los componentes del control interno. La NIA 315 explica con suficiente detalle cuáles son los componentes del control interno. Aquí solo los voy a mencionar por cuestiones de tiempo. Tenemos el principal, que es el entorno control o ambiente de control. Sin este ambiente de control, los otros componentes no se pueden dar. El ambiente de control es esa cultura de buen comportamiento, de ética, de honestidad, cultura de honestidad que tiene la entidad y que le hace transmitir desde la dirección, gobierno de la entidad, hasta el eslabón de la cadena organizacional más bajo, de menor responsabilidad, todo eso para crear una cultura de identificación y compromiso organizacional. Le dicen a los empleados, mira, esta es la visión y misión de la entidad, tú eres parte de la entidad, o sea, hay cierto compañerismo, ciertas ganas de que la dirección le dé las herramientas emotivas al trabajador o a los colaboradores de la entidad para que ellos cuiden, salvaguarden los activos de la entidad, salvaguarden y busquen coadyuvar al logro de los objetivos. Este entorno control es el principal, el componente de control interno, y sobre ello nosotros tenemos que saber si existe ese entorno control después para luego seguir con los demás componentes. Por ejemplo, el segundo componente, el proceso de valoración del riesgo por parte de la entidad. Nosotros tenemos que conocer cómo es lo que habíamos hablado, de naturaleza y alcance de los controles, saber cuáles son los controles relevantes para la auditoría. ¿Sí? Puede haber muchos controles, pero de repente son controles que no son relevantes. Debemos saber cuáles son los relevantes, con lo que nosotros podemos apoyarnos como auditores, conociendo ese proceso de valoración que la entidad hace en todo momento, si lo hace o no, y cuáles son las premisas. El tercer componente, el sistema de información manual o de tecnología de información y comunicación. Debemos saber si cuentan con sistemas, cuál es el sistema que cuentan, si nosotros tenemos experiencia en auditorías previas con esa misma entidad, con el sistema que ha manejado la entidad en años anteriores, si sigue siendo el mismo, cómo es el proceso de control interno en ese sentido. Si es una auditoría inicial, saber si tenemos experiencia en el sistema con otras auditorías de empresas similares con relación a ese mismo sistema. Siempre es bueno también indagar sobre el sistema y algunos materiales de estudio en materia de auditoría computacionales o auditoría de sistemas pueden ser útiles. Cuarto componente, actividades de control relevantes para la auditoría. Bueno, ya lo había señalado dentro del proceso de valoración. Aquí refuerzo un poco lo que ya dije, que es el identificar cuáles son los controles que realmente nos van a servir para documentar el proceso de identificación y valoración. Y por último, seguimiento de los controles. ¿Cómo es ese proceso de la entidad para saber una vez que él detecta el riesgo, cómo él sigue, o sea, cómo él, una vez que los valora, ellos valoran, hacen una valoración, cómo hay ese seguimiento de controles para saber si realmente se han corregido algunos detalles de acuerdo a los procesos de control que ellos tengan. Estos serían los 5 componentes de control interno que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Para poder orientar la planificación de auditoría en la NIA 315, dentro de las definiciones está riesgo significativo.
pero básicamente el riesgo significativo es prácticamente el riesgo que consideramos nosotros, de acuerdo a nuestro juicio, que tiene mayor impacto en la contabilidad y que nosotros tenemos que hacerle un seguimiento especial o consideración especial para realizar algunos enfoques de pruebas de controles, por ejemplo, o procedimientos de sustantivo, de detalle o analíticos. Bien, si hay unas características del riesgo significativo. Primero, si se trata de un riesgo de fraude, es un riesgo significativo. Cualidades o características. Si está relacionado con recientes acontecimientos económicos, contables o de naturaleza que requieran una atención especial. Por ejemplo, la entidad está recién adoptando las NIF. ¿Tiene con qué? Ha hecho la inversión para eso. O la entidad hizo un sistema, está saliendo de un sistema convencional o económico a un sistema que pudiese estarse empleando en varios países, pudiese ser el sistema SAP, SAP, Enterprise, sistema SAP. Pudiéramos estar hablando de un sistema muy costoso que genera debilidades puede generar debilidades a nivel de adaptación, es un riesgo significativo. La complejidad de las transacciones, partes vinculadas, inusuales o ajenas al curso normal del negocio. Y por último, el grado de subjetividad, o sea, lo que no sea objetiva, la medición de la información financiera. ¿Quién está midiendo los activos? ¿Cuáles son las premisas de cálculo? ¿Cómo se obtienen los datos para generar los importes de medición de las afirmaciones de los estados financieros en los saldos contables? ¿Sí? Entonces puede ser que haya, dependiendo de la transacción, podamos identificar cierta subjetividad en la medición que nos haga pensar, a juicio profesional del auditor, que hay un riesgo significativo y prestarle más atención a esas áreas. Ya para cerrar, todo lo que les comenté se va a documentar en los papeles de trabajo. Estamos hablando de resultados de la discusión entre el equipo del encargo, sobre todo en la parte de la selección de políticas, si son adecuadas o no, y conocer la transacción. Eso puede generar cierta discusión con el equipo, siempre conforme a la NIA 220, que tiene que ver con el control de calidad en la auditoría. Nosotros, existe un líder auditor que es el que prácticamente va a llevar la batuta en este tipo de discusiones. La empresa tiene que tener formatos incluso en materia de resultados de las reuniones del equipo auditor. Incluso si hay divisiones en opiniones en cuanto al equipo auditor, soportarlas. Todo esto forma parte del sistema de control de calidad que debemos tener, no nada más como auditores, sino como contadores públicos independientes. Otros elementos claves para el conocimiento obtenido en relación a la entidad y su entorno tienen que documentarse: los componentes de control interno que identificamos, las fuentes de información, procedimientos de valoración de riesgo aplicados a nivel de lo que aplica la entidad y si nosotros corroboramos que confiamos en los controles, qué tipo de enfoque dar también ahí, en ese sentido. Los riesgos de error material en los estados financieros y en las afirmaciones, identificados y valorados con base al diseño y para la realización de procedimientos de auditoría. Y por último, los riesgos identificados, así como los controles relacionados con ellos, condiciones especiales y procedimientos que complementen a los sustantivos. Recordemos que tenemos, cuando vayamos a hacer la identificación y valoración, pues, dependiendo del área que estamos identificando y valorando los riesgos, y dependiendo del riesgo significativo, dependiendo también la materialidad del riesgo, nosotros vamos posteriormente a planificar para saber si hacer pruebas de control, en el caso que confiemos en los controles de la entidad, corroborar esa confianza y soportar en la documentación de papeles de trabajo esa confianza a través de las pruebas de controles, y si requieren procedimientos analíticos adicionales. También puede suceder que tengamos que aplicar pruebas, procedimientos sustantivos. Todo esto tiene que ir documentado en la auditoría. Bueno, señores, muchísimas gracias por
estar ahí, bueno, un video más que estoy compartiendo con ustedes. Estamos en contacto, aquí tienen nuestros datos de contacto, Amaro Franco y Asociados, @gmail.com. Tenemos el enlace auditor.blog que tiene que ver con algunas publicaciones que estamos haciendo en materia de auditoría, control interno, contabilidad, manuales de procedimientos, políticas, estructuras organizacionales, todo lo que el auditor tiene que tener como herramienta para poder conocer a la entidad y su entorno y poder planificar y llevar una auditoría de manera adecuada. Tienen también los contactos de celular, estamos en contacto. Para mí, un placer. En nombre de Amaro Franco, le damos un saludo fraternal, esperando que se suscriban, que le den me gusta al video. Lo hacemos con todo el cariño, con todo el compromiso. Y bueno, se me cuidan.